Hola, ¿cómo están? Este es nuestro primer videoclase. La clase pasada ya me había presentado, mi nombre es Salomón Guzmán Rodríguez, soy doctor en economía, maestría en economía y dos licenciaturas, matemáticas y economía. Les compartía mi celular por si tenían alguna pregunta sobre la tarea y ustedes me la pudieran hacer llegar por medio de WhatsApp. La materia es microeconomía 2 y el tema en general será aprender lo que es el equilibrio general competitivo. Esto tiene cuatro temas asociados: economía del intercambio puro, economía con producción, efectos externos y lo que es bienes públicos. De manera introductoria, hoy vamos a ver elecciones en condiciones de incertidumbre. Este será nuestro primer videoclase, de forma introductoria. Luego, al final del semestre, casi al final, vamos a ver lo que es una introducción al tema de teoría de juegos. Em, Principalmente, la materia va a tener un alto contenido en matemáticas. ¿En qué sentido? En el aspecto de álgebra y cálculo, pero muy simple. Lo importante es que vayamos definiendo mm, algunos conceptos importantes que vamos a ir manejando. Ok, entonces hoy vamos a comenzar con el tema de elección en condiciones de incertidumbre. Hoy en día estamos viviendo una incertidumbre, pero ¿qué es la incertidumbre? Digamos que es una falta de confianza, para decirlo de manera simple. Es una falta de confianza. Los agentes toman decisiones porque para poder consumir, primero está una decisión. En ese sentido, cuando un consumidor se enfrenta a condiciones de incertidumbre, cada decisión, cada decisión bajo incertidumbre, genera resultados que depende de cada estado del mundo. Ahora, el estado del mundo se refiere a variables exógenas. Variables exógenas quiere decir que no podemos controlar, que no se pueden controlar. Ok. Por ejemplo, el caso que les decía, si yo voy a pedir un trabajo, hay dos estados: que me acepten o que no me acepten. El que me acepten tiene una probabilidad asociada. El que no me acepten también tiene una probabilidad asociada. Entonces, si yo tomo la decisión de ir a buscar trabajo a algún lugar, esa decisión va a generar ciertos resultados, pero esos resultados van a estar determinados por el estado en el que yo me encuentre. A eso se le llama estados. Ahora, ¿de qué depende si me quedo o no me quedo? Pues depende de variables exógenas que no están a nuestro control o que no se pueden controlar. Enseguida podemos decir que cada estado tiene una probabilidad asociada. Ok, de acuerdo a ello,
Si yo tomo una decisión A, yo voy a estar generando ciertos resultados J. Y esos estados J serán los estados. Y entonces, cada estado tiene una probabilidad asociada de acuerdo a cada estado, donde J puede ser un estado, dos estados, etcétera. Son estados. Ok, entonces, al conjunto, al conjunto de resultados posibles se denomina plan de consumo contingente. Si yo tengo dos estados, S1 y S2, pues tendrán dos probabilidades, la probabilidad P y la probabilidad 1 menos P para cada uno. Entonces, todo esto que estamos diciendo, el plan de consumo contingente, será una función de los resultados posibles y de sus probabilidades asociadas. ¿De qué? De cada estado. Si nos damos cuenta, pues entonces, pues ahí involucran varios aspectos en el consumo de un individuo o en las elecciones de un individuo cuando existe incertidumbre. Entonces la incertidumbre tiene que ver con los diferentes estados que existen en el mundo con probabilidades asociadas tal que generen diferentes resultados de acuerdo a las elecciones que yo esté realizando. Un individuo, cuando se encuentra bajo incertidumbre, es decir, la falta de confianza, podrá comportarse de diferente manera. O puede ser averso al riesgo, puede ser neutral al riesgo, o puede ser amante del riesgo. Ok, entonces cuando un individuo se comporta de estas formas, es porque podría estar determinado de sus preferencias. De sus preferencias. Ahora, estas preferencias pueden ser de dos tipos, ciertas o inciertas. Entonces, cuando tenemos diferentes estados del mundo y probabilidades asociadas, y sabemos que va a generar diferentes resultados dependiendo de nuestra elección, antes de que el consumidor tome una elección, se va a estar comportando como averso al riesgo, como neutral al riesgo o como amante del riesgo. Pero eso está de acuerdo a sus preferencias. En micro 1 nos dijeron que teníamos preferencias. Esas preferencias, cuando estamos en condiciones de incertidumbre, pueden ser ciertas o inciertas. Nuestras preferencias tienen asociadas utilidades. ¿Una función de qué?
de utilidad. Función de utilidad. Cuando nosotros revisamos esta parte, podemos decir que existen dos tipos de utilidad o funciones de utilidad. Existe la utilidad esperada. Y existe la utilidad del valor esperado. ¿Qué es la utilidad esperada y qué es la utilidad del valor esperado? Ok. Bueno, entonces aquí vamos a ya empezar a hacer el desarrollo matemático. Al final vamos a ver una aplicación y al final vamos a ver desarrollo matemático. La utilidad esperada va a ser igual, aquí lo voy a nombrar, a la utilidad esperada del individuo, que va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación de la probabilidad J con la utilidad planteando el resultado J. Y la utilidad del valor esperado será la siguiente, donde el valor esperado es igual a la esperanza del individuo, la esperanza matemática del individuo, que va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación de la probabilidad J multiplicada por el resultado J. Este será el valor esperado. Ahora, en consecuencia, la utilidad del valor esperado va a ser igual a la utilidad, voy a poner entre corchetes, de la esperanza matemática del individuo, en este caso, que va a ser igual a la utilidad de la sumatoria de PJWJ. Entonces, este es el valor esperado. Y si lo colocamos dentro de la utilidad del valor esperado, entonces obtenemos dos cosas. Entonces, hay que tener presente la utilidad esperada y la utilidad del valor esperado. Son conceptos diferentes. Y aquí vamos a estar definiendo lo que veíamos acá. Cómo un individuo puede ser adverso al riesgo, neutral al riesgo o amante al riesgo. Las preferencias, lo que está determinando esto son las preferencias, basado en una función de utilidad. Ok. Aquí puede haber dos aspectos, la utilidad esperada y la utilidad del valor esperado. La utilidad esperada será la multiplicación, la sumatoria más bien, de la multiplicación de la probabilidad del estado J por la función de utilidad de cada resultado J. Eso es lo que me está diciendo aquí. El valor esperado es la multiplicación, es la sumatoria de la multiplicación de la probabilidad del estado J por el resultado J. Ya es diferente al que tengo acá. No lo estoy colocando. La utilidad del valor esperado, en consecuencia, va a ser igual la utilidad del valor esperado entonces es igual a la utilidad del
el valor esperado. Muy bien. Entonces, ustedes dirán, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve lo que acabamos de ver? Y lo había comentado anteriormente. Es para conocer cómo se comportan los individuos. Cuando hay incertidumbre, o no me arriesgo, o me da igual arriesgarme o arriesgarme, o prefiero arriesgarme. Los individuos a veces se comportan así. En otras palabras, si un individuo se encuentra en el primer caso, que es adverso al riesgo, va a tener un comportamiento que la utilidad del valor esperado va a ser mayor, va a ser mayor que la utilidad esperada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de la utilidad del valor esperado, podemos decir que está asociado al concepto de la riqueza segura o cierta. Va a ser mayor que la riqueza insegura, por decirlo de esta forma, o incierta. Cuando un individuo se enfrenta a condiciones de incertidumbre, será adverso al riesgo si la utilidad del valor esperado es mayor que la utilidad esperada. En otras palabras, cuando somos adversos al riesgo, un individuo va a preferir una riqueza segura o cierta a tener una riqueza insegura o incierta. De tal suerte que, ¿cómo se va a comportar esto? Gráficamente, si nosotros eh, geométricamente podemos decir que si un individuo es adverso al riesgo, es porque su función de utilidad la función de utilidad es cóncava. ¿Qué quiere decir que sea cóncava? Quiere decir que la utilidad del valor esperado es mayor que la utilidad esperada. Y es cóncava. ¿Y qué quiere decir que sea cóncava? Si esta es la función, su segunda derivada de la función de utilidad respecto a W2, la segunda derivada tiene que ser menor a cero. Ok. Inciso B, neutral al riesgo. En este caso, un individuo es neutral al riesgo cuando nos enfrentamos a condiciones de incertidumbre si la utilidad del valor esperado es igual
la utilidad del valor esperado es igual a la utilidad esperada. ¿Qué quiere decir? Que al individuo le da igual una riqueza cierta a una riqueza incierta. Y aquí podemos decir que la derivada, la segunda derivada de la utilidad respecto a W dos veces, estamos derivando dos veces, es igual a cero. Son conceptos matemáticos y son fundamentos que nosotros debemos ir manejando. Cuando es neutral al riesgo, podemos decir que su función, sus preferencias son lineales. Ya lo veremos más adelante. Cuando es amante al riesgo, inciso C, amante al riesgo, la utilidad del valor esperado es menor que la utilidad esperada. ¿Y esto qué quiere decir? Que al individuo, al estar frente a una riqueza cierta, prefiere la riqueza incierta. Y aquí podemos decir que la segunda derivada de la utilidad, de la función de utilidad respecto a W2 es mayor a 0. ¿Y esto cómo se comporta? Pues se comporta de la siguiente forma. Podemos decir que la función es convexa. Y si estamos aquí, la utilidad del valor esperado es mayor que la utilidad del valor esperado. Aquí está el valor esperado. Este es W y esta es nuestra función de utilidad. Y será convexa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya definimos cuáles son sus principales características del comportamiento de un individuo cuando se enfrenta a condiciones de incertidumbre. Puede ser amante del riesgo. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que prefiere una riqueza cierta que a una riqueza incierta. Y esto matemáticamente puede decir, o podemos decir, que la utilidad del valor esperado es mayor que la utilidad esperada. Cuando es neutral y la segunda derivada de la función de utilidad respecto a W es negativa, con valor negativo, podemos decir. Cuando es amante del riesgo, quiere decir que la utilidad del valor esperado es igual a la utilidad esperada. Es decir, que le da igual la riqueza de cierta o incierta. Y ahí también podemos decir que la segunda derivada es igual a cero, en muchos de los casos. Y cuando es amante del riesgo, cuando un individuo se encuentra bajo condiciones de incertidumbre, este se va a comportar como amante del riesgo si la utilidad esperada es mayor que la utilidad del valor esperado. En consecuencia, podemos decir que prefiere una riqueza incierta a una cierta. Y por eso es fundamental que nosotros podamos entender estos tres conceptos. Porque sí, nos enfrentamos a condiciones de incertidumbre, pero ahora, pues, lo que me va a llevar a generar distintos resultados es mi función de utilidad, que va a definir si soy amante, si soy adverso y si soy neutral. ¿A qué? Pues al riesgo. Si nosotros optamos por ello, por este análisis, la curva de indiferencia
la curva de indiferencia vendrá dada por la siguiente, por eh, la utilidad esperada. La utilidad esperada, perdón, la utilidad esperada es igual a utilidad, el valor esperado es igual, por ejemplo, si tengo dos estados, es la probabilidad de por W1 más 1 menos P por W2. Si nosotros hacemos una diferencial total, que ustedes lo tienen que estar aprendiendo, diferencial total, perdón, diferencial total, la diferencial total de, eh, de la utilidad esperada. Vean ustedes, vamos a recordar entonces la utilidad esperada. La utilidad esperada es y la función de utilidad del valor esperado pues es esta, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado. Una cosa es la utilidad esperada y como lo habíamos visto, la utilidad esperada eh, la utilidad es adverso al riesgo cuando la utilidad del valor esperado es mayor que eh, la utilidad esperada, ¿no? Ok, entonces supongamos que aquí nuestra curva de indiferencia, que es esta, aquí lo podemos señalar. Si nosotros hacemos una diferencial total, entonces podemos decir la derivada de la función de utilidad del individuo es igual a P por la derivada parcial de UW1 por W1 por la diferencial de W1. Esa es una diferencial total. 1 menos P, derivada parcial de la función de utilidad con respecto a W2 por W por la diferencial de W2, y esto es igual a 0. Estamos diferenciando totalmente la función, no lo estamos haciendo por partes, es decir, no estamos haciendo la diferencial parcial con respecto a W1 y luego con respecto a W2, no, aquí se está haciendo, o lo que estamos haciendo es diferenciar totalmente. Y esto es importante, porque si es igual a 0, entonces es P W1 diferencial de W1 y es igual al negativo de 1 menos P W2 por diferencial de W2. Es decir, esta parte la pasamos del otro lado de la igualdad porque es 0. Ahora, si despejamos la diferencial de W2 respecto a la diferencial de W1, pues ¿qué vamos a obtener? Entonces, diferencial de W2, ahí se queda, ajá, de manera negativa, o hacemos lo siguiente, la diferencial de W2 sobre la diferencial de W1, sabemos que esto está multiplicando, estos dos están multiplicando, y si están multiplicando, pues pasan en diferente orden. Entonces, W2, la diferencial de W2 respecto a la diferencial de W1 quedaría como el negativo de P, la probabilidad, la utilidad, la derivada de la utilidad de W1 respecto a W1 entre
1 menos P, W2, W2. Cuando yo tengo una función de utilidad y la derivo respecto al bien que voy a consumir, puede ser X o Y en diferentes casos, pues, ¿qué hacemos referencia? Pues es la derivada de una función de utilidad. Cuando yo tengo dos cestas de bienes o dos productos, es la utilidad marginal del bien. Recuerden que es una derivada, pues es un incremento que sufre una función cuando la variable independiente cambia de manera unitaria. Entonces, la diferencial de W2 respecto a la diferencial de W1 es igual al negativo de P por la utilidad marginal de W1, que es esa derivada, sobre 1 menos P por la utilidad marginal de W2. Entonces, W2, la diferencial de W2 respecto a la diferencial de W1 será la relación marginal de sustitución. ¿Y qué es eso? La relación marginal de sustitución. Pues es la pendiente. Es la pendiente de la curva de indiferencia. Es la curva o la pendiente de la curva de indiferencia. Esto es importante, puesto que con ello se puede argumentar que puedo conocer cómo se comporta el individuo, también a partir de la curva de indiferencia. La pendiente de la curva de indiferencia me va a decir también cómo se comportan ciertos individuos, si es amante al riesgo, si no es amante, o si es neutral. Si ustedes eh, complementan estos dos términos, por un lado, podemos decir que la, la parte que a mí me va a definir cómo se comporta un individuo es con estas dos cosas. O puedo decir que eh, puedo analizar al individuo por el lado de la utilidad esperada o por el lado de la pendiente de la curva de indiferencia. Vamos a ver dos ejemplos. Este es el desarrollo teórico y matemático que pueden revisarlo una y otra vez y para que le podamos entender o para que le puedan entender. Ok, vamos a suponer, para ver todos los desarrollos que anteriormente hicimos, pues de qué me sirve, ¿no? Vamos a suponer, vamos a tener un ejemplo. Supongamos que existen tres individuos. El individuo 1 tiene una función de utilidad como el logaritmo natural de W. Un individuo 2 tendrá una función de utilidad igual a 2W. ¿Sí? Ahora, ¿qué es W? En este sentido puede ser riqueza, puede ser dinero, puede ser un beneficio. Es decir, aquí lo que estamos diciendo es la utilidad del individuo, la función de utilidad del individuo 1 está determinado por el logaritmo de la riqueza, que en este caso es W. Aquí sí los voy a poner. W puede ser riqueza o dinero. Supongamos que tenemos un individuo 2, donde su función de utilidad es igual a 2 veces su riqueza. Y en el caso 3,
Vamos a suponer a un individuo que tiene una función de utilidad que va a estar en función de su riqueza al cuadrado. Vamos a suponer. Vamos a suponer al primer individuo. En el caso 1, donde la utilidad es igual al logaritmo natural de W, su utilidad esperada, la utilidad esperada del individuo 1 es igual a P por logaritmo natural de W1 más 1 menos P por logaritmo natural de W2. Ok. Si yo quiero encontrar la tasa marginal de sustitución, que es lo que habíamos comentado acá, la relación marginal de sustitución, que es igual a la tasa marginal de sustitución, es decir, la tasa marginal de sustitución es la pendiente de la curva de indiferencia. La pendiente de la curva de indiferencia va a ser igual a la fórmula que yo tengo acá, que acabamos de ver. Ajá. Es el negativo, la tasa marginal de sustitución es igual al negativo, ¿qué me dice acá? P es el cociente entre P por la derivada de la función de utilidad, vean ustedes, la derivada de la función de utilidad respecto a W1. Entonces, cuál es la derivada del logaritmo natural de W1? O sea, si yo tengo que Y es igual al logaritmo natural de X, la derivada de Y respecto a X es igual a 1 sobre X. En consecuencia, si la función de utilidad del individuo 1 es igual a la utilidad que es igual al logaritmo natural de W1, pues aquí voy a poner 1 sobre W1. Así como me lo señala, ya está acá arriba. Esta derivada no es más que como lo habíamos puesto aquí, la utilidad marginal. En el denominador sería 1 menos P, 1 sobre W2. Y por la regla del sándwich, pues yo sé que la tasa marginal de sustitución es igual a menos P, W2 por 1 menos P, W1. Esa será la tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución no es más que el sacrificio al que nos vamos a enfrentar entre consumir un bien y otro. Es decir, ¿por qué se le llama sacrificio? Porque para poder consumir más de una cantidad, necesito sacrificar mi consumo de otro bien. Por eso se le llama sacrificio. Pero en general se le conoce como tasa marginal de sustitución. Cuando un individuo, ¿cómo sería esta curva? Cuando un individuo se enfrenta a una función como la que estamos planteando. Aquí. Ahora, ¿a cuál se parece esta función? ¿Qué pendiente tiene? Su pendiente es pendiente negativa.
pendiente negativa. Para poder yo consumir más de W1, tengo que sacrificar más de W2. Por eso es negativa, es una relación negativa. Y se le llama tasa marginal de sustitución. ¿Ok? Bueno, entonces, si mi utilidad es logaritmo natural de W, si yo derivo una vez respecto a W, es 1 sobre W, como lo explicaba acá arriba. Si obtengo la segunda derivada, si vuelvo a derivar ahí, ¿qué voy a obtener? W2. ¿Y cómo es el signo de esta segunda derivada? Negativo. Por lo tanto, puedo decir que cuando un individuo es adverso, cuando un individuo es adverso al riesgo, cuando un individuo es adverso al riesgo, cuando un individuo es adverso al riesgo, es porque la segunda derivada de la función de utilidad de este individuo respecto a su riqueza es negativa y es adverso al riesgo. Ahora, este es el sacrificio, esta es la pendiente de la tasa marginal de sustitución, es decir, es la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Ok? Entonces, este es el primer resultado que estamos obteniendo. Segundo, vamos al individuo 2, donde su utilidad va a estar en relación de la multiplicación de 2 veces su riqueza. Entonces, su utilidad esperada va a ser igual a P por 2 veces W1 más. ¿Por qué W1 y W2? Porque tenemos dos estados. Recuerden que anteriormente les había comentado que vamos a suponer que existen dos estados. 1 menos P, 2 veces W. 2. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es la tasa marginal de sustitución? Otra vez, es el negativo, ¿verdad? ¿De quién? De P, es el negativo de P. Recuerden cómo está la fórmula, acá arriba. Es la fórmula, la que tengo aquí, en términos generales. Acá, bueno, la derivada de la utilidad, de la función de utilidad respecto a W1 es la utilidad marginal de W1. Entonces, aquí, ¿cuál sería? Sería 2W1 sería igual a 2W1 entre 1 menos P por 2, que es igual al negativo de P, 1 menos P. ¿Y cómo es? Es negativa, menor a 0. Ahora, ¿cómo se va a comportar? Pues de manera lineal. W1 y W2. Tiene una pendiente. ¿Y cómo es? A diferencia de esta, aquí la pendiente no es constante. Aquí sí. Pendiente negativa y constante. Ahora, ¿cómo se comporta? ¿Es amante, neutral o adverso? Entonces, si la utilidad es 2 veces su riqueza, entonces si derivo una vez con respecto a W, ¿a qué es igual? A 2. Si vuelvo a derivar respecto a W2, pues esto es 0.
En consecuencia, podemos decir que cuando la segunda derivada de la función de utilidad de un individuo es igual a cero, entonces podemos decir que es neutral. No en todos los casos, por ejemplo aquí, la curva de la pendiente de la curva de indiferencia del individuo 1 tiene pendiente negativa, sí, pero no es constante. Y la segunda derivada de su función de utilidad respecto a su riqueza es negativa, por lo tanto es adverso el riesgo, como lo planteamos. Acá es neutral, quiere decir que su segunda derivada, como lo acabamos de demostrar, es igual a cero, por lo tanto es neutral al riesgo. ¿Qué quiere decir aquí? Adverso al riesgo, ya lo habíamos comentado, para poder concluir que la utilidad del valor esperado es mayor que la utilidad esperada. Y acá, ¿qué está sucediendo? La utilidad del valor esperado es igual a la utilidad esperada. ¿Y qué quiere decir que sea adverso al riesgo? Que prefiere una riqueza cierta a una riqueza incierta. ¿Y acá qué quiere decir? Es que la riqueza cierta le da igual a una riqueza incierta. Vamos con el individuo 3, donde decíamos que la utilidad, vamos con el individuo 3, cuando la utilidad, la función de utilidad del individuo 3 es igual a W al cuadrado. ¿Cuál es su función de utilidad? O su función de el valor esperado es utilidad de el individuo 3, que va a ser igual a P por W1 al cuadrado más 1 menos P W2 al cuadrado, ¿cierto? Habíamos dicho cuál es la tasa marginal de sustitución. Ya lo tenemos, como en el caso anterior. Es decir, es P por la derivada de W, por la derivada de la función de utilidad respecto a W1, ¿sí? Esto que es igual. Entonces es igual a W, a 2 veces W1, ¿sí? Recuerden, si yo tengo Y igual a X cuadrada, la derivada de Y respecto a X es igual a 2 veces X, ¿cierto? Lo que estoy haciendo aquí es semejante a esto. Entre 1 menos P por 2 veces W2, que va a ser igual, lo simplificamos, es igual a P por W1 entre 1 menos P W2. Y esta será la pendiente de la curva de indiferencia, que es negativa, ¿cierto? Ok. Si ahora vemos, si derivamos la función de utilidad respecto a W, ¿qué vamos a obtener? Es 2 veces W. Si vuelvo a derivar esta respecto a W, voy a obtener 2, ¿cierto? Y esto es mayor a 0. Por lo tanto, cuando es amante al riesgo, y también igual, esta es la curva de indiferencia, pendiente de la curva de indiferencia, W1 y W2, ¿sí? Este es el sacrificio que se va a hacer para poder consumir más de W1. Sacrificio respecto a W2 de la riqueza.
¿sí? Entonces, como lo vimos acá, si es amante del riesgo, quiere decir que la segunda derivada de la función de utilidad respecto a su riqueza es mayor que cero. Y aquí lo tenemos. Vean ustedes qué interesante es esta parte, ¿sí? La función de utilidad, o más bien el valor esperado, la, la la utilidad esperada para cada uno de ellos va a ser diferente, ¿sí? Miren ustedes cómo aquí es como lo habíamos planteado acá arriba, la utilidad esperada. ¿Qué es la utilidad esperada? Pues lo que estamos viendo aquí, ¿sí? La utilidad esperada tiene que ver con la riqueza incierta y la utilidad del valor esperado tiene que ver con la riqueza cierta. En términos generales, para resumir, yo puedo decir que si la utilidad del valor esperado es mayor que la utilidad esperada, entonces soy adverso al riesgo. Si es igual, la utilidad del valor esperado es igual a la utilidad esperada, entonces es neutral al riesgo. Es decir, me da igual que sea una riqueza cierta o una riqueza incierta. Ok, vamos a una aplicación. Ustedes dirán, bueno, pues esto para qué me sirve. Pues sirve mucho y sirve en la vida diaria. Vamos a suponer, aquí le voy a cambiar de colorcito. Vamos a poner un azul. Vamos a suponer lo siguiente. Ejemplo o aplicación, ¿no? Suponga un individuo con una función de utilidad como 15 horas. logaritmo natural de W. ¿Sí? Donde W tiene que ver con su riqueza. Vamos a suponer que un individuo tiene esa función de utilidad. Ya lo veíamos que es que con esta función de utilidad vimos, como en el caso de acá, que es que cuando su función de utilidad fue esta, llegamos a la conclusión de que es averso al riesgo. ¿Y qué quiere decir que sea averso al riesgo? Bueno, que va a preferir ganancias o utilidad cierta a incierta. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer que W es igual a 4,000 pesos. Vamos a suponernos que este individuo representa a todos ustedes y que su función de utilidad es igual al logaritmo de su riqueza y su riqueza va a ser igual a 4,000 pesos. Vamos a suponer que ahorita es lo que tienen solamente. Vamos a suponer que este individuo se compra una bicicleta con un precio de 3,000 pesos. Vamos a suponer que existen dos estados. El estado 1 es de que andando en mi calle me roben. Y hay un estado derivado de ese, que sería el estado 2, de que no roben. Es decir, cuando yo salgo a la calle siempre hay un estado o dos estados, que me roben o que no me roben. O en otras palabras, que me asalten o que no me asalten. La probabilidad de robo al salir de la calle es de 0.25. Vean ustedes, estoy asociando
Y la probabilidad de que no me roben, pues es su complemento, ¿cierto? 0.75. Vamos a suponer esas dos cosas. Vamos a suponer que un individuo tiene una función de utilidad que representa a todos ustedes, que es igual al logaritmo de su riqueza. Donde W es igual a 4,000, su riqueza, vamos a suponer que se compra una bicicleta en 3,000 pesos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuándo me doy cuenta que es adverso o no es adverso al riesgo? ¿O es amante? Vamos a suponer que existen dos compañías aseguradoras. La compañía 1, en el caso del robo, genera 15% de prima y asegura el 75% del bien. Ahora, la prima va a ser sobre el valor de la bicicleta. Existe otra compañía 2 que ofrece el seguro completo con una prima del 25%. ¿Sí? Ok. Ok. La pregunta era, bajo esta condición, lo que ya sabemos es que si un individuo tiene esta función de utilidad, será adverso al riesgo. Ya lo vimos en los casos arriba, ¿cierto? Ahora, ¿dónde me doy cuenta que es adverso al riesgo? ¿Cuándo me doy cuenta? Bueno, vamos a suponer que su riqueza es igual a W, se compró una bicicleta en 3,000 y existe dos estados, el robo o no robo, y cada estado tiene una probabilidad asociada. En el caso primero es 0.25, en el segundo es 0.75. Vamos a construir un, eh, un caso, el primer caso. Vamos a hacer un cuadro. Vamos a suponer que existen aquí será los estados del mundo. El estado 1, ese 1, tiene una probabilidad igual a 0.25. El estado 2 tiene una probabilidad de 1 menos P igual a 0.75. Y hay dos elecciones, o hasta tres. A1 no asegura. A2 asegura con la compañía 1 y A3 asegura con la compañía 2, ¿cierto? Ahora, vamos a suponer lo siguiente. A ver, vamos a suponer que yo decido, que ustedes deciden no asegurar. Si no asegura y me encuentro en el estado 1, ¿cuál va a ser mi riqueza? Entonces W1 sería 4,000 menos 3,000 igual a 1,000. Ese es el resultado. Si toman la elección de no asegurar y se encuentra bajo el estado 1, pues su riqueza va a ser de 1,000 pesos, porque se la robaron. En el siguiente caso, W2 sería que si no se roba y estoy en el estado 2,
y tengo una probabilidad de 0.75, ¿cuál va a ser mi riqueza? Pues va a seguir siendo 4.000. Su riqueza total. Ok. Por otra parte, dice en el caso 2, si yo aseguro con la empresa aseguradora 1, a mí me cobra 15% de la prima y me asegura el 75%. Entonces aquí mi riqueza W2 va a ser 4.000 menos 3.000 más, ¿más qué? Más el 75% del valor. O sea, si me encuentro en el estado 1 y me la roban, a mi riqueza de 4.000 le voy a restar 3.000, pero le voy a sumar los 2.500 de asegurado, el 75%, menos la prima. ¿Cuánto es la prima? 337.5, que va a ser igual a 2.912. Si en el siguiente caso, si es, que no me la roben, entonces sería W2 va a ser igual a 4.000 menos 377.5. 337.5. ¿Por qué por qué ese 337.5? Porque es la prima del 15% sobre el valor. Y mi riqueza sería igual a 3.300. 62.5. A ver, permítanme. Déjenme hacerla. Es 4.000 menos. A ver, son 3.000 por punto 25. 3.000 por punto 15. Es 3.000 por punto 75 por punto 15. ¿Sí? Ok. 335. Aquí me equivoqué. Es 4.000. A ver, son 3.000 de la bicicleta, ¿no? 3.000. 3.000 de la bicicleta por punto 75, que es lo que se asegura, es igual a 2.250. Esto lo voy a multiplicar por el punto 15, que es la prima. Por punto 15. Entonces, 2.250 por punto 15 es igual a 337.5. Por eso lo estoy colocando acá. Es para que tengan definidas bien los cálculos, ¿no? Entonces, 4.000 menos 337.5 4.000 menos 337.5 es igual a 3.662.5. ¿Sí? Ahora, en el otro caso, en el caso 3 de asegurar, aquí que me dice, te voy a asegurar, pero te cobro el 25% de lo que te vaya yo a asegurar. ¿Sí? Entonces sería W3 es igual a 4.000 menos el robo de la bicicleta, dado que estoy en el estado 1,
más 3000, si me la roban me la recuperan, menos 750, ¿sí? Es decir, 3000 por punto 25, 3000 por punto 25 es igual a 750. Por eso se le resta. Entonces aquí quedaría como 3250. Y acá, en el caso 3, es igual a 4000 menos 750 es igual a 3250. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Y ahora qué hacemos? Me dice, pues yo tengo que corroborar qué elegir, ¿sí? Lo que estamos haciendo, lo que hicimos ahorita, es precisamente lo que habíamos comentado ahí. Plan de consumo contingente. Plan de consumo contingente. Es lo que estamos haciendo. Ahora, si yo lo utilizo, uso el valor la utilidad esperada, va a ser igual a, ya lo habíamos planteado, la probabilidad J por logaritmo natural de WJ, donde J, ¿cuántos estados tengo? 2. Ok. Entonces, en el primer caso, la utilidad esperada, en el caso 1, la utilidad esperada del individuo en el caso 1 es igual a 0.25 por logaritmo natural, ¿de quién? De 1000. En este caso fue el primer caso, de 1000, más 0.75 del logaritmo natural de 4000. ¿Y esto a qué es igual? A 7947. Ahora en el caso 2, la utilidad del individuo 1 en el caso 2 es 0.25 del logaritmo natural de 2912.5 más 0.75 del logaritmo natural de quién? De 3600. $3,662. ¿Y esto qué va a ser igual? A ver, permítame. Logaritmo natural. Lo voy a calcular, que es logaritmo natural 2012.5 logaritmo natural por 0.25 es igual a 1.99 más 3662 3662 logaritmo natural por 0.75 es igual a 6.15. 6.15 más 1.99 es igual a, en este caso me va a dar un valor de 8.1443. Aquí fue 7.947. Ahora hacemos el caso 3, la utilidad esperada en el caso 3 es igual a 0.25 del logaritmo natural 3250 más 0.25, más 0.75 del logaritmo natural
de 3250, que es igual a 8.086. Entonces, claramente, ¿cuál es mayor? La utilidad esperada en el caso del individuo en el caso 2 va a ser mayor que todas las demás, que la utilidad en el caso del individuo en el caso 3, y esto va a ser mayor que la utilidad, del, la utilidad esperada del individuo en el caso 1. Es decir, en conclusión, ¿qué es lo que, cuál es la decisión que va a tomar? Si vemos y ya sabíamos que cuando un individuo tiene este tipo de funciones de utilidad, claramente podemos decir que es adverso al riesgo, porque su segunda derivada, el signo es negativo, por eso lo decimos. Entonces es adverso al riesgo. Y si es adverso al riesgo, es adverso al riesgo, dado que la segunda derivada de la función de utilidad es negativa. Entonces es adverso al riesgo. ¿Y eso qué quiere decir? Que de acuerdo a ello, dado que la utilidad esperada en el caso 2 es mayor que la utilidad esperada del caso 3 y mayor que la utilidad esperada del caso 1, ¿qué quiere decir? Que el individuo, como es adverso al riesgo, el individuo debe asegurar su bicicleta. Si no fuera adverso al riesgo, en otras palabras, si fuera amante al riesgo, no aseguraría. En consecuencia, si nosotros somos adversos al riesgo, dada mi función de utilidad que tengo aquí, pues el individuo, si es adverso, tendrá que asegurar. Y ahora, ¿con quién voy a asegurar? Con la empresa 1. Ok. Vamos, en el próximo video clase voy a hacer otros ejemplos. Hasta aquí le vamos a dejar este primer video clase. Cualquier pregunta o duda, ya saben cómo nos podemos estar comunicando. Espero les haya servido y puedan tener ahí a la mano los libros para que puedan estudiar, puedan repasar algunos conceptos que acabamos de ver. Como por ejemplo, qué es una función de utilidad, qué es una curva de indiferencia, etcétera. Tarea. Y aquí lo voy a poner. Tarea. El mismo ejemplo, cambiando las probabilidades. Donde en el estado 1 tengo una probabilidad igual a 0.75 y el estado 2 su probabilidad sea igual a 0.25. Es decir, vamos a hacer lo mismo que acá, pero ahora si es amante, si es adverso al riesgo, pero ahora con quién voy a asegurarme. Cuando, cuando la probabilidad del estado 1 en el caso anterior era 0.25, yo elegía 1. Vamos a ver qué sucede si invertimos las probabilidades. Entonces, esa será la tarea para entregar antes del, de las 3 de la tarde del lunes. Les agradezco y estamos en contacto. Muchas gracias.